hablando de matrimonios. Si te parece, vamos a presentar al especialista, no solamente psicólogo, sino que hizo posgrados en Administración Estratégica y Desarrollo Empresario. Estamos hablando de nuestro invitado, Néstor Rabinovich. Bienvenido, Néstor. Gracias por la invitación. Un placer. Y queríamos hablar justamente de esta sociedad que forma un hombre y una mujer, ¿no? Que muchas veces tienen algo más. ¿Podemos hablar de ese algo más? ¿Dónde se da ese algo más? Bueno, entiendo que estamos hablando de un algo más relativo a los negocios. Ah, bueno, contanos un poquitito. ¿Qué novedades traes al respecto? Bueno, lo que habíamos compartido en distintos momentos es qué sucede con una pareja, un matrimonio que decide que además de compartir la vida, eventualmente los hijos, deciden compartir una actividad laboral. O sea que nos vemos no solamente en casa, sino que cuando salimos de casa nos vemos o hacemos algo juntos relativo a aquello de lo que vamos a vivir. O sea, ya no va a vivir cada uno de una actividad que hace por su cuenta, sino que hemos decidido atar nuestro destino económico, nuestro proyecto del matrimonio, también a una actividad de negocio. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Exactamente. Porque ¿dónde empieza la familia y dónde termina el trabajo? Bueno, al principio indudablemente es muy complicado porque es muy difícil saber dónde empieza uno, pero sí sabemos que si queremos que algo perdure tienen que delimitar algo. O sea, entonces lo que corresponde es que de entrada definan varias cosas. Una de ellas es de qué vamos a hablar y dónde. O sea, porque si estamos comiendo los ravioles el domingo o la carbonada con nuestra colega, nuestra amiga, y nos ponemos a hablar de qué hiciste con este cliente, con este proveedor, estamos en un problema, porque la carbonada nos va a caer muy mal. Por otro lado, si mientras estamos trabajando nos podemos hablar de qué nos pasó ayer, que vos estabas desganada o desganado conmigo, estamos también en un problema. Entonces, tienen que pactar cosas que si no fuera que trabajan juntos, no tendrían necesidad de pactarlas, pero aquí están ligados a hacer pactos. Vos tenés una página web muy interesante donde vas publicando distintos temas. Yo de ahí bajé esto de matrimonios y algo más. Después bajé otro tema que es Todo queda en familia. Después vamos a dar esa página. Y mientras leía los artículos, me preguntaba, ¿es importante en estas sociedades laborales, aunque sea de esposos, definir quién es el líder? Lo que yo creo es que lo que hay que definir es qué va a ser cada uno. Los roles. Sí, los roles y responsabilidades. Pero también definir quién dirige la empresa. A ver, ¿cómo es Porque esto? digamos, en la vida de matrimonio, entre comillas, sin que nadie se ofenda, somos todos iguales. Sí, ¿y quién se va a ofender? No, porque digo entre comillas. No, porque naturalmente somos diferentes hombres y mujeres. Sí. O hombres y hombres y mujeres, ¿no? Pero en una sociedad de negocios no somos todos iguales. O sea, hay alguien que tiene la última palabra. Y eso tiene que estar claro entre los dos. Porque si no hay problemas. Hay que respetarlo. Sí. Y hay que pactar quién tiene la última palabra. Entonces, y la última palabra no es que la tiene el hombre o la tiene la mujer. Decir que le decidimos todas las cosas entre los dos o entre todos suena lindo, es amable, es armonioso, pero es peligroso. En un negocio hace falta una última palabra. Y eso tiene que ser... Aunque no sean familia, vos estás hablando de la sociedad en general. La sociedad de negocios siempre tiene alguien que tiene la última palabra. Bueno, por eso te digo, al margen de que sean familia. Sí, pero se complica más cuando es familia. Porque si estamos en un, en un club, ¿no? Está claro que hay un presidente o un secretario que tiene la última palabra, ¿no es cierto? Hay alguien que figura como dueño y tiene la última palabra. En una sociedad matrimonial, desde el punto de vista del enfoque de la familia, no hay una última palabra. Hay últimas palabras consensuadas, pero no hay una última palabra, este negocio sí, este negocio no. Entonces hay que definir entre los dos quién va a ser el, entre comillas, el jefe final para ciertas cosas. La diferencia entre indio y cacique, como digo yo, ¿no? Sí, porque si no... caciques sonamos. Sí, porque si no, como pasa muchas veces en empresas familiares, son todos caciques. Y vos sabés que Andrea Grobocupatel escribió un libro contando su experiencia de empresa de familia, y ahí aprendí
que ellos se reunían no solamente para incorporar a las nuevas generaciones, sino que con el padre y su hermano, o sus hermanos, ya no recuerdo, creo que tiene más de uno, Sí. ellos definían protocolos, Sí. y a mí me llamó la atención. Contanos Sí. un poquitito. Bueno, un protocolo es tema. un acuerdo escrito, Ajá. ¿sí? Que legisla nuestras relaciones y de aquellos que están por venir. En el caso del matrimonio, digamos, vamos a suponer que es un matrimonio solo, no hay hijos involucrados, es muy importante que esos acuerdos se hagan y se escriban. ¿En qué sentido? Tenemos que pactar qué va a hacer cada uno, tenemos que pactar quién va a tener la última palabra, tenemos que pactar dónde vamos a hablar y de qué. Tenemos que pactar cuando tengamos hijos qué va a pasar con los hijos. Y hasta legalmente pactar, según la misma definición del Código Civil actualizado, qué es de quién desde el punto de vista legal si nos separamos. Ah, mira, claro, Porque claro. ha cambiado la legislación en ese sentido. Y además después vienen los esposos de cada uno de los hijos. Sí, ese es otro tema de matrimonio, Claro. que en general son reacios los dueños y los hijos a incluir a las parejas en algunas conversaciones, pero eso es muy importante hacerlo, aunque sea una vez al año, juntarse todos con los cónyuges, porque los cónyuges después de todo son parte de la educación de esos hijos que van a venir un día. Pero bueno, lo que vos Es bien citaste, complejo, sí, muy complejo. Por eso es tan importante que el matrimonio se acostumbre a hablar de entrada. Es decir, los lunes a las 2 de la tarde nos juntamos a conversar sobre cómo estamos trabajando. Esto dicho así parece fácil, hay matrimonios que a veces me contestan, bueno, pero nosotros siempre charlamos. No. Siempre charlamos no. Acordamos que los lunes a las 2 de la tarde vamos a conversar sobre algunos temas. ¿Sí? Sí, generarle el espacio Sí. como un respeto hacia el trabajo en Sí. sí. Y cuando la gente piensa que mejor que un familiar, porque va a ser responsable como yo, y si va a heredar mis costumbres, y va a heredar todo este esfuerzo que estoy haciendo, a veces no se da eso. Y no, digamos, una cosa es lo que decimos que hay que hacer y otra cosa es lo que finalmente los sentimientos te marcan. Por eso es tan importante conversar. La verdad que el hábito de conversar está muy poco desarrollado en general y particularmente en las familias, en general también. Néstor, el hábito de conversar, el hábito de escuchar y el hábito de usar el lenguaje, como diría la profesora Escopazo, adecuadamente, Exactamente. porque las palabras pueden ser usadas para bien o para mal. Sí, de hecho las palabras hieren más que un golpe. Claro. Y son más difíciles de sanar que Claro. un golpe. Pero sí, como vos decías, el tema del hábito a conversar, si una pareja, una familia conversa poco, pero no tiene un proyecto económico en común, entre comillas, de nuevo, no pasaría nada. Pero en una pareja que quiere hacer un negocio, si no conversan, está en peligro el matrimonio y el negocio a la vez. Y en realidad en un matrimonio que hace negocios, lo primero que tienen que preservar es el matrimonio, no el negocio. Porque si no preserva el matrimonio no hay negocio que aguante. Ahora, el negocio tiene una historia, tiene una identidad que hay que mantenerla en el tiempo, Sí. y a veces los hijos, aunque los padres los quieran incorporar, no son las personas indicadas. Y Qué sí, muchas veces no difícil. son los indicados, pero para los padres son los indicados. Ah, a ver. Claro, no son los indicados para quien observa de afuera y dice, bueno, a ver, este hijo es bueno para esto, pero no tiene las habilidades que el puesto requiere. Entonces los padres seguramente contestan sin decirlo del todo, es, bueno, pero es mi hijo. Y si es mi hijo, ya sabe. Esto pasa mucho y en algún sentido es inevitable. O sea, no te voy a decir que hay modelos puros en esto, sino que hay que poder pilotear entre lo que la objetividad del negocio pide y la subjetividad de la familia plantea. Lo que pasa es que si hay otros empleados, eso marca mucha diferencia y genera malestar dentro del entorno laboral. No estoy hablando de las empresas de familia que son solamente la familia, sino cuando ya hay empleados incorporados. A veces una solución sería poner al hijo, si no es muy eficiente, como accionista y no como trabajador directo. Eso puede ser una Sí, salida. lo que vos decís es cierto, pero en los hechos están pasando otras cosas y es muy difícil que la objetividad mande en la familia. O sea, generalmente los hijos hacen una carrera mucho más meteórica que un empleado no familiar.
los hijos pasan rápidamente a ser jefes aunque no tengan las competencias adecuadas. Bueno. Y no es fácil eso contrarrestarlo. ¿Y no puede formar parte del protocolo eso? Sí, siempre y cuando la familia haya madurado y aplique la lógica del negocio en el negocio y la lógica de la familia en la familia, y no la lógica de la familia en el negocio, que es lo que suele pasar. Pero las familias empresarias que perduran logran separar cosas lo más posible, nunca se separan del todo. El hijo es el hijo, al hijo le perdonamos cuántas cosas, ¿no? Una pregunta, ¿vos haces terapia de familia? No. Sos asesor de empresa. Soy asesor de empresa y hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con matrimonios y familias, no cruzar esa raya. O sea, si uno ve como consultor de la empresa que hay algo que es muy conflictivo dentro del ámbito familiar, o no se mete o recomienda otra cosa. Pero yo no me meto en esos terrenos, aunque me sirven para entender un poco lo que pasa, pero no es recomendable meterse en órbitas que son delicadas. O sea, desde mi punto de vista, el trabajo de uno como consultor es trabajar para preservar la armonía de la familia y mejorar la rentabilidad del negocio, o sea, en ambos niveles. Pero no soy yo el que va a hacerlos armoniosos. Sabemos que las mayorías de las pymes argentinas son empresas familiares. Sí. Y las pymes argentinas forman el 60%, 65%, me estoy quedando corta, ¿no? De las empresas que hay... Que existen en Argentina y en el mundo, y las que aportan al Producto Bruto. Claro. Sí. Entonces, pero aunque tengan mala fama, la verdad es que la mayor cantidad de empresas que logran perdurar en el tiempo son aquellas que incorporaron a los hijos. O sea que en realidad una familia que incorporó a los hijos de una forma adecuada y hizo una transición adecuada, tiene más posibilidades de perdurar en el tiempo que aquella que no incorpora hijos, aunque parezca lo contrario. Ahora, aquí viene la diferencia generacional. Y a veces al padre, que es el fundador de la empresa, que es el líder de la empresa, le cuesta mucho escuchar a ese hijo que es licenciado en administración, que viene con nuevas ideas y tiene poca experiencia. Sí, al padre le cuesta escuchar, pero al hijo también le cuesta hacerse un lugar, porque él cree que porque hizo esa carrera tiene ya las virtudes del empresario. Y la verdad es que el que es empresario es el padre. El hijo se tiene que hacer empresario. Y eso no se estudia. Se aprende luego de batallar mucho. Claro, acá el que corrió el riesgo es el padre. Fue el fundador. Fue el fundador. El hijo habla. No está mal que hable, pero también tiene que aprender a cómo hacerse un lugar, porque es fácil decir, mi papá no me escucha, mi papá no entiende, mi papá no sabe de Facebook. Sí, pero el hijo también tiene que aprender, y le cuesta mucho, cómo hacerse un lugar. Porque después todo el padre aprendió que las cosas son costo-beneficio. Y si el hijo le supiera transmitir que hay algo de lo que él le cuenta, con lo cual va a ganar más plata, es posible que el padre lo escuche. Pero el hijo cree que porque él es el hijo, ya lo tiene que escuchar. Y eso no alcanza. Cuando haces asesoramiento, ¿surgen mucho de estas cosas? Sí, pero no lo dicen así de frente. Hay que ir, además tampoco es tan fácil decirlo que eso. Hay que ir encontrando las alianzas. Y algo que me parece en mi experiencia muy delicado es que uno no puede ir con modelos preconcebidos de lo que es una buena familia, un buen matrimonio. Claro. Las cosas han cambiado mucho y yo no puedo decirle a alguien lo que es bueno. Lo que sí está claro es que, desde el punto de vista del negocio, es fácil darse cuenta si se gana plata o no. No es tan fácil darse cuenta si la comunicación es la adecuada o no. Te voy a hacer una consulta antes de terminar la entrevista. ¿Puede ocurrir que alguna pareja se separe familiarmente, que el matrimonio se disuelva, pero sigan siendo socios a nivel empresa y que funcionen como socios? Bueno, a ver, la primera mitad de la pregunta sí, la otra mitad yo no creo en eso. O sea, yo he visto matrimonios, me ha pasado, que trabajaban juntos en un negocio muy grande, pero estaban separados. Ellos dicen que habían logrado, digamos, eso, pero yo sé, era evidente que los conflictos los iban a llevar a una situación sin salida. Me ha tocado que un cliente me pregunta, bueno, pero si me separo igual mi ex mujer puede seguir siendo socia. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que le compre la parte. O sea, ¿para qué complicar más todavía un negocio? Que ya de por sí es complicado con la separación y con el futuro de los míos, los tuyos, los nuestros. De la próxima que viene, que los hijos que pueda traer o no. Hay algunas entrevistas que se han hecho últimamente de matrimonios y ex que se incorporaron al negocio. Son la excepción. Yo creo que es mejor en esto ser blanco o negro. ¿Querés decir dónde leí
todos estos artículos que están Sí, buenísimos. mi página web es rabinovichasesor.com.ar. Rabinovich, ¿tenés que ver algo con la gente de Lelutier? No tuve el gusto. No tuviste el gusto. Arinfo.com.ar. Más que una radio.